Tu cariño no tengo sol y me falta cielo. Sin tu cariño y sin tu consuelo no sé vivir. Si no estás cerca llega la lluvia y de tristeza todo se nubla. Y por tu ausencia hasta se me olvida cómo reír. Sin tu cariño no existen rosas ni primavera. Quisiera de ti, no puedo apartarme ya. Si tu cariño son de cartón, todas las estrellas. Y no hay poesía, no hay alegría cuando no estás. Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Como Cada Viernes. Mi nombre es Natalie Marrujo Fernández y los voy a acompañar por los próximos 40 minutos de la velada de hoy, 13 de agosto. 13 de agosto del 2021, año del Bicentenario del Perú. Quien nos va a acompañar también esta noche es, bueno, él ya no es necesario presentarlo tanto porque es muy conocido. Él es actor, presentador de televisión, mago y además es un ávido lector. ¿Cómo está, Jesús? Buenas noches. Bienvenido, Jesús Alzamora. Gracias por la presentación. Bien, contento, la verdad. Siempre que hay la posibilidad de tener un espacio donde se pueda difundir un poco la lectura, y sobre todo romper el paradigma de mucha gente que puede tener en la cabeza de que leer es aburrido, tedioso, ahí estamos. Claro, y sobre todo eso, ¿no? Romper los prejuicios de que solamente una persona lee porque es nerd o porque se dedica de repente solamente a la literatura, al derecho o las profesiones que tienen que ver más con temas así, ¿no? Tal cual, sí, no. De hecho, yo estudié Derecho, pero no leía nada de los libros de Derecho porque no me sentía identificado. Creo que la lectura parte, honestamente, cuando te identificas con algo. Entonces, no tienes que necesariamente identificarte tal vez con el cuento, con la poesía o con la novela, que son géneros más conocidos o más universales, pero te puedes identificar de repente con la biografía de un deportista o con un ensayo sobre liderazgo o qué sé yo. Hay tantas cosas que se pueden leer que decir que leer es aburrido creo que es más un desconocimiento de todo lo que hay en la gama de opciones de lectura. Ajá, y precisamente de repente la primera pregunta para ti sería, Jesús, ¿cuál es tu primer recuerdo con un libro? ¿Cómo te acuerdas que te acercaste a ese primer clic? Tengo un recuerdo negativo y un recuerdo positivo. ¿Con cuál empiezo? Primero con lo negativo. Lo negativo. A mí en el colegio me dejaban, una época en la que yo solo estaba interesado en hacer deporte, jugar fútbol básicamente, me dejaban un plan lector. Y me acuerdo que me recomendaban en el libro Plan Lector historias que no tenían nada que ver conmigo. Me acuerdo una que era, me parece, La familia de Pascual Duarte o La vida es sueño, creo. Cosas que eran escritas pues en un lenguaje antiguo, del español, valga la redundancia, de España. Entonces, el siglo de oro, ¿no? El siglo de oro. Correcto. ¿No te sientes identificado con eso a los 12 años? Sin embargo, después cayeron en mis manos otros libros por accidente y luego por propia investigación, y esos los disfruté mucho, ¿no? Se me vienen a la mente 3 o 4. Se me viene Cartero, de Charles Bukowski, se me viene Prosa Patria, de Julio Ramón Ribeiro, se me viene Los cuadernos de Don Rigoberto, de Mario Vargas Llosa, se me viene Pregúntale al polvo, de John Fante, y ahí... Pero esos títulos, por ejemplo, el libro de Mario Vargas Llosa o el libro de Charles Bukowski, son libros... ¿A qué edad, por ejemplo, los leíste? No me digas que a los 12 años. No, ya tenía 17 años, claro, estaba entrando a la universidad y estaba en todo un proceso de descubrimiento del mundo, que yo sentía que tenía algo ahí adentro, que tenía que viajar por el mundo y descubrirlo, pero obviamente a los 17 no tenía un mango en el bolsillo, tenía un montón de obligaciones universitarias y no me podía ir,
Y los libros eran la manera de viajar, sin necesidad de leer libros de viaje. O sea, no es una obviedad, ¿no? Pero sí tenía que leer cosas que imaginara y que me hicieran abrir la cabeza, ¿no? Bukowski me trasladaba a Los Ángeles, Vargas Llosa, en algunos de sus libros a Francia, en otros a España, en otros a Perú, a provincia, a Piura, Arequipa, y ese descubrimiento de lectura para mí fue voraz. Y entonces, ¿por qué cuando conversamos para poder llegar a la cita de hoy, elegiste Prosas Apátridas? A este libro yo le tengo un montón de cariño, de hecho, si lo ven, ya está medio amarillento porque los años han hecho mella en él. Creo que fue la primera vez que yo, con un solo libro, pude generar las reacciones de reírme a carcajadas, pero a carcajadas. O sea, yo leí este libro mientras estudiaba la Facultad de Derecho, la carrera de Derecho, y me botaron del salón, porque estaba tan enganchado con el libro que lo disfrutaba, sentía que el libro me lo estaba contando. Ese libro me dio ese impulso de que, wow, la lectura puede generar en una persona esto. Y le tengo muchísimo cariño. De hecho, yo empecé este segmento en La Estantería, que es un programa digital de libros, y el primer libro que reseñé fue este de ahí, Prosas Apátridas, de Julio Ramón Ribeiro, porque le tenía y le tengo todavía un cariño muy especial. Y obviamente me hizo descubrir a un autor que para mí es el mejor cuentista que hemos tenido y un autor brillante, ¿no? Sí, claro, uno de los más grandes cuentistas o narradores, bueno, del siglo XX, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, que además tiene una vasta carrera dentro de la narrativa, ¿no? Tenemos La tentación del fracaso, La palabra del mudo, que es un clásico, ¿no? Solo para fumadores. Y tiene sus novelitas, ¿no? Tiene Crónica de San Miguel, Los Genitivos Dominicales, que por ahí la gente no conoce tanto, pero claramente brilla más como cuentista, ¿no? Así es, así es. Y en este caso, por ejemplo, cuando vamos a hablar de Prosas Apátridas, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Precisamente es lo que decía Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Que Prosas Apátridas era una versión inclasificable de su obra, ¿no? Que no tienen patria, son textos que no tienen dónde clasificar, entonces él reunió todos para que se junten y se acompañen en un solo libro. Eso me parecía chévere, además porque yo me lo imaginaba, él en un momento trabajó en Europa mucho tiempo, me parece que trabajaba para la UNESCO como agregado cultural, o algún tipo de trabajo de esta manera, y él tenía muchos papeles de escritos que no terminaban de ser una historia, que no eran un cuento, que no era una novela, tampoco es que sean poesía, entonces no tenía cómo clasificarlos, y el término apátrida, como tú bien has dicho, no se refiere solamente a que no tengan patria en cuanto al país, porque fue escrito en muchos lugares, sino a que no tienen patria dentro del género literario. No son cuentos, no es una novela claramente, y tampoco es poesía. Entonces, son una suerte de mini ensayos muy divertidos, con mucho humor, con una brillantez, con un nivel de sesos y de claridad brutal, ¿no? Entonces, eso a mí me sorprendió, me dijo, wow. Y después hay otra versión de este libro, que no sé si es otra versión, pero va en esa misma línea, que se llama Dichos de Luder, que también es... Sí, lo máximo. Que también es lo máximo. No sé. Sí, claro, pero los Dichos de Luder, de repente, para las personas que no están acostumbradas a leer, pues cuando ven un libro voluminoso se asustan. Los Dichos de Luder es un libro bastante esbelto, delgado, pero muy, muy gracioso, ¿no? Si tú te has carcajeado, pues, con Prosas Apátridas, con Dichos de Luder, te vuelves a reír de inicio a fin. De hecho, el libro que de repente mete un poco más de miedo, que también lo he leído y me encantó, lo recomiendo, es La tentación del fracaso, ¿no? Que sí es, o sea, de arranque es una cosa así, entonces tú dices, si no eres un lector ávido y si tienes todavía no sé si decir prejuicio, pero la idea de que los libros largos te meten miedo, tal vez no empezaría por ese, ¿no? Así es. Entonces, por ejemplo, Jesús, ¿cómo empezarías o cuál sería tu recomendación para empezar a leer a Julio Ramón Ribeiro, alguien que todavía no lo descubre? ¿Por dónde empezarías? Yo empezaría por este libro, porque creo que es una de esas cosas que puedes leer sin necesidad de tener demasiado tiempo. Estos tiempos son los tiempos de la gente apurada, los tiempos de la gente que tiene que hacer una cosa y no termina de hacer la anterior, me incluyo. Este libro puedes abrirlo por la mitad y leer, no sé, el número 127, que dice: de la imposibilidad de curar los vicios, un vicio se contrae a perpetuidad. La esencia del vicio es ser incorregible. Explicación psicoanalítica del vicio, alguna frustración amorosa, social, sexual, intelectual.
La terapéutica consistirá no en atacar el vicio, sino en impedir la frustración. Ver las fotografías publicitarias de los hombres que se han quitado la morfina, el alcohol, etcétera, tienen una cara de perfectos cretinos. Ya está. No te contó una historia, pero te trasladó a algo como el vicio, y lo he leído totalmente al azar. De hecho, tengo yo señalado cuál es mi capítulo favorito, que ahora te lo comentaré, pero creo que eso es algo muy interesante para alguien que no está acostumbrado a leer, que no tiene el hábito de sentarse en un sofá y abrir una historia. Yo creo que la extensión asusta, entonces algo cortito, algo que puedas abrir, que no necesariamente tengas que respetar la continuidad como este libro, creo que es muy interesante, ¿no? Y en segundo lugar, obviamente, diría La palabra del mudo, que también son cuentos y es bastante amigable, ¿no? Uh-huh. Todas las personas que han hablado antes de La palabra del mudo siempre nos han dicho cuáles son sus cuentos favoritos. Y sin salirnos, mucho tiempo de Prosas Apátridas, ¿cuáles serían tus cuentos favoritos de La palabra del mudo? Si tendrías que quedarte con 3, ponte. Imagínate 3. De todas maneras, La insignia me encanta. La botella de chicha me gusta mucho. Y después creo que Silvio en el Rosedal, tal vez Solo para fumadores. Ajá. Creo que hay muchos, pero si tuviera que quedarme con uno, ahorita se me viene a la mente La insignia, que me voló la cabeza. Lo bien escrito que está esta historia de un tipo que se encuentra una insignia en la calle y no sabe de qué es, y le empiezan a pasar 1.000 millones de cosas hasta que termina de ser presidente de una organización. Es una locura, ¿no? Es de una brillantez, y creo que es una crítica, una sátira muy interesante sobre lo que es el lobby, el tráfico de influencias, esta gente que siempre está sobándole al hombro a otras personas para avanzar en la vida. No sé, me divirtió mucho ese cuento. Claro, y así como nos dices, por ejemplo, de La palabra del mudo, que siempre tienen un inicio inesperado, y además su final es terriblemente, de repente, más que inesperado, no sé si trágico, o si el personaje siempre termina fracasando. Creo que dentro de Prosas Apátridas también, ¿no? Porque nos cuentan relatos pequeños donde el final no es siempre feliz, ¿no? Simplemente son pensamientos, son ideas al aire. Creo que Ribeiro termina filtrando un poco su concepción de la vida, ¿no? Él por momentos dice, vino esta vida con dudas y me iré de esta con más dudas todavía, ¿no? Y creo que era un tipo tan brillante que a veces, esto ya es una opinión personal, pero a veces la brillantez de una persona y el exceso de inteligencia lo pueden hacer infeliz, porque contrastas la realidad con el nivel de analítica que tienes, el nivel de sensibilidad, y la realidad generalmente te responde que las cosas son peores de los que uno las puede ver o las puede imaginar. Entonces, efectivamente, Ribeiro, sus personajes son bastante marginales, pero me gusta porque le da voz con cierto humor a personajes muy tercermundistas, muy fracasados, o que no tienen brillo en la sociedad, y los transforma y te cuenta una historia de ellos que al final te hace sentir empatía con ellos. Claro, ese hecho intrascendente para nosotros, pero para él marca algo, lo narra de una manera o lo cuenta de una manera totalmente sin igual, y para nosotros ya ese hecho trascendente se volvió importante, ¿no? Importante. Tal cual. Y además que lo recordamos todos, ¿no? Por ejemplo, tú hablabas del tema de las dudas, me hace recordar, hay una parte en el libro también, en Prosas Apátridas, donde habla acerca de su hijo, ¿no? Él dice, mi hijo, al igual que yo, tiene su propio mundo, sus propios argumentos, sus propios héroes, sus propias fuentes, ¿no? Y para él, su fuente y sus héroes son los que aparecen dentro del álbum, no recuerdo qué álbum dijo, un álbum de dibujitos, mientras que para mí es la filosofía. La diferencia es que él, con sus fuentes, sus argumentos y sus ideas, no tiene dudas, lo que decías tú, ¿no? Y vive feliz. En cambio, a mí la filosofía me vuelve un hombre infeliz. Escéptico, infeliz, con pocas bases de donde agarrarse. Es un pensamiento que yo siempre he tenido en la cabeza, ¿no? A veces nutrirse tanto en la cabeza con conocimiento, si es que no lo regulas bien, puedes terminar volviéndote loco o volviéndote infeliz, ¿no? Yo creo que la literatura ya digamos, al principio cuando yo empecé a leer, leía mucho a Bukowski, leía mucho a Fante, por ahí agarré algún libro de no sé, escritores medios malditos. Ajá. Me volví una persona un poquito más oscurita, más huraña. Luego ya con más lectura me di cuenta que yo tenía que absorber las cosas que me valían, pero de ninguna manera mimetizarme ni en el autor
ni en el muchas veces alter ego del autor, el personaje principal, porque esto tenía que verse como una experiencia de vida y no como un camino o sendero que yo tenía que repetir, ¿no? Entonces, pero me divertía mucho, ¿no? Y la verdad que los escritores para mí son como grandes maestros, como compañeros, como consejeros en muchos momentos, ¿no? Y sin duda Ribeiro con Prosas Apatrias se despega pues de la lista de favoritos por lejos. Así es. Y son un poco más de 200 historias pequeñas, ¿verdad? Dentro del libro. Sí, me parece que son un poquito más de 200, como bien dices, 202. No, son justo 200. Son justo 200, sí. Y algunas son de, no sé, la última, por ejemplo, la número 200 tiene 2 líneas y media. Y es: la única manera de continuar en vida es manteniendo templada la cuerda de nuestro espíritu. Tenso el arco apuntando hacia el futuro. Eso es de una brillantez, o sea que tú lees esto oro puro. Y te da envidia no haberlo escrito tú, ¿no? Dices, madre, como yo no tengo esa capacidad. Pero hay otras que son más larguitas, ¿no? De hecho, mi favorita es la número 22, que me parece que la reseño también en la estantería, donde hablo de la número 22, que tiene que ver con una infidelidad, ¿no? Con un comportamiento adulterino y la manera en que lo describe hace que yo... Un comportamiento humano en todo caso, ¿no? Bastante humano. También, sí, también. A ver, por favor, ¿me lo puedes leer? Ah, sí, claro. No quería caer pesado, pero lo leo. Hay amores horribles que ultrajan en realidad el abolengo de este sentimiento y lo despojan de toda su aureola romántica. Por ejemplo, el que existe entre uno de los jefes de la agencia y una de las secretarias. El jefe es viscoso, moluscoide, fofo, cincuentón y mediocre. La secretaria, dice Ribeiro, una gorda desteñida, mastodóntica, con los dientes fuera de las encías y una nariz tan larga que es una infracción permanente a las leyes de la cortesía. Una de esas mujeres que en suma, que como alguien decía, harían peligrar la continuidad de la especie si uno se encontrara solo con una de ellas en el mundo. Brutal. Y lo peor de todo es que ambos son casados. En consecuencia, cabe pensar qué sórdida catástrofe debe constituir en cada caso su matrimonio para que le busquen fuera de él esta compensación ominosa. Cuando lo sorprendo en la oficina haciéndose signos de inteligencia, bromas o mirándose desde lejos embobados, me avergüenzo por mí, por mi especie. Y cuando imagino que estos amores deben consumarse en secreto, adulterinamente, en cuartos de hotel, en sabe Dios qué camas de alquiler, y evoco sus atroces cuerpos confundidos, siento la tentación de arrojarme por la ventana presa de una locura incurable. Eso de ahí, esa fue la que yo leí y me empecé a reír y me botaron de la clase, porque me reí. Qué crueldad, ¿no? Aparte lo describe tan bien, o sea, fofo, moluscoide, no tiene ningún reparo en decirle gorda, mastodóntica. Tal vez ahora que en este momento de la coyuntura ya no nos referiríamos así a una mujer, ¿no? Claro. Y como si fuera la última mujer del mundo, se pondría en riesgo la humanidad. Y cuando dice su nariz es una infracción permanente a las reglas de la cortesía, es brillante, ¿no? O sea, yo la verdad me reía, pero a la vez me sentía hasta orgulloso de que fuera un peruano el que había escrito esto, y sentía además una extraña conexión, como que sí, te entiendo, me ha pasado, me sentía excesivamente identificado, y creo que esa es la magia de la literatura. Yo tengo una, bueno, no tengo la numeración acá, pero la apunté porque yo lo leí cuando estaba en la universidad y creo que se la regalé a alguien, no recuerdo ya, así que prefiero no acordarme porque si no me va a doler ese recuerdo. Dice, el sentimiento de la edad es relativo. Se es siempre joven con respecto a alguien. César Vallejo dice en un poema en prosa que por más que pasen los años nunca alcanzará la edad de su madre, lo que es cierto además. Es comprensible que los hombres de 40 o 50 años sigan sintiéndose jóvenes, pues saben que todavía hay hombres de 70 u 80. Solo cuando se llega a esta última edad comienzan a escasear los puntos de referencia por la cima. Los octogenarios se sienten pocos, es decir, solos y viejos. Es un pensamiento que alguna vez todos lo hemos tenido, pero te aseguro que nadie lo ha puesto en palabras de manera tan brillante y tan clara como esa, ¿no? Uno tiene la sensación de que se compara, y mucho más con esta sensación de mortalidad, de saber que tenemos un fin. Entonces, es algo que me ha comentado mi suegro, por ejemplo, que tiene 70 años, y me dice, pucha, ya mis mejores amigos se han muerto, me pongo a pensar en eso a veces y me preocupa. Imagínate a alguien de 80, ¿no? Y así como esas,
de la edad, del amor de pareja, de, no sé, del cigarro. Tiene miles de pensamientos que literalmente son brillantes, ¿no? No se me ocurre otro objetivo, ¿no? Sí, 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 son reflexiones, ¿no? Como dices, habla de la soledad, del amor, del sexo, de la edad, y de temas tan comunes incluso que nadie de repente se atrevería a conversar, no sé, en cualquier mesa, en cualquier almuerzo, ¿no? Pero para él era tan intrascendente, como decíamos, ¿no? Un hecho tan intrascendente que él lo convertía en algo importante. Sí, de hecho me ha pasado que algunas personas mayores que he conocido en mi vida, por coincidencia, han conocido a Ribeiro. Y automáticamente yo les he pedido, o sea, los he exprimido como trapo mojado para que me cuenten sobre él, ¿no? Ajá. Una persona con la que yo trabajé, una arquitecta, me dijo que había almorzado con él, que lo había hospedado en su casa. Y olvídate la cantidad de preguntas que le hice sobre él. Y lo describían como un tipo introvertido, huraño, pero cuando se soltaba y se tomaba un par de tragos, podía ser el más, ¿cómo me dijo? El más simpático de la fiesta. Incluso hay un libro muy interesante de Daniel Tittinger donde habla acerca de Sí, Ribeiro, ¿no? Ajá. Sí, creo que para hace cualquier todo un persona perfil, ajá, sí, perdón, hace todo un perfil. que quiera de repente conocer, ¿no? Más a Julio Ramón Ribeiro puede consultar este libro. Sí, 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 lo leí. No me acuerdo si lo leí o lo ojeé, pero sí sé que es como un perfil muy detallado Ujú. de Julio Ramón Ribeiro, en fin, que ganó incluso el premio Juan Rulfo, me parece que en el Sí, sí, sí. 93, Ajá. 94. Bueno, hay un montón de cosas de su vida que son súper interesantes, ¿no? Claro, claro. Y que además él es como uno de sus personajes, ¿no? Que nunca, no sé si triunfó o triunfó después de tiempo, ¿no? O sea, que no llegó a tiempo a Creo ese que, momento cumbre. creo que sí, estoy de acuerdo contigo. Creo que es reconocido como muchos autores después de la muerte, ¿no? O sea, si bien se le dio ese premio en el 93, él fallece en el 94, pero es un autor muy vívido. De hecho, me acabo de dar cuenta de algo. Estamos haciendo esta conversación y tengo a Ribeiro al frente, mira. Literalmente lo tengo al Ah, frente en un cuadro ajá. y me está mirando cómo hablo de él. Ha sido Con su pucho. muy loco. Sí, ha sido muy loco recién darme cuenta de eso. Es una obra del artista Sherman que se Ajá. compré y apenas me encantó. Y justo dice, la felicidad está construida por un perpetuo estado de iniciación. Tenía pues así mil cosas, ¿no? Casi siento que lo he conocido a pesar de que jamás pasó Ujú. y que él falleció cuando yo era muy chiquito, pero no sé, hay como una sensación particular con él. De hecho, no me ha pasado incluso ni con Vargas Llosa, que sí he conversado con él, incluso él es primo lejano de mi abuelo, él también es yo también soy Llosa, entonces había algún Ujú. vínculo, pero con Ribeiro siento una magia mayor. Sí, es totalmente distinto, ¿no? Uno recuerda inicios de sus libros o frases, por ejemplo, Sí, ahora se me viene a la mente una de las frases de los dichos de Luder donde dice, siempre hay un roto para un descosido, pero yo no pero soy yo soy roto reventado. ni descosido, soy remendado, ¿no? Ajá, entonces digo, por Dios, un Por éxito. Cuando Dios. todo el mundo dice, ay, siempre hay roto, yo digo, bueno, referencio esa frase, ¿no? La gente piensa que es Claro, mía, pero en realidad no, no es mía, es de los dichos no, no, de Julio Ramón Ribeiro. estoy remendado. Sí, la recordaba. No me acordaba que era yo no soy ni roto ni desfosible. Pensé que de frente decía remendado, pero Ajá, sí, recuerdo clarísimo. También recuerdo otra que habla de los amigos, en las que se refiere a los amigos y dice algo así como, no recuerdo la frase exactamente, pero el concepto me gustó porque dice algo así como que los amigos son diferentes espejos en los cuales nosotros nos reflejamos y en ajá. cada espejo encontraremos una parte distinta de nosotros, que es básicamente la amistad que construyes con ese amigo particular, ¿no? Entonces me pareció brillante porque es cierto, yo con algunos de mis amigos tengo otros temas de conversación, otras aristas, otros sentimientos, otras emociones, otra manera de verbalizarme y con otro amigo por ahí la relación es, no deja de tener ese vínculo de amistad, pero es totalmente Ujú. diferente, ¿no? Y esos son los famosos espejos de los que hablaba Ribeiro. Claro, claro. Incluso en Prosas Apátridas hay una parte que habla precisamente también de la amistad, pero ya él se refiere como cajones, como gabinetes, ¿no? Diciendo de que cuando él es niño tiene unos gabinetes donde cada gabinete pertenece a un amigo. Sin embargo, cuando ya va siendo grande, para que estos amigos entren en estos cajones, los otros amigos tienen que hacerle espacio, es decir, vas olvidándolos, ¿no? Y estos nuevos van llenando esos espacios. Entonces me parece Tal genial. cual.
Genial, sí. Hace unas comparaciones, unas analogías muy amables en cuanto a la Ujú. facilidad de entendimiento, pero a la vez muy pensadas, ¿no? Muy Sí, logradas, muy, son muy reflexiones, trabajadas. ¿no? Y, sí, y creo que lo tiene con casi todo, ¿ah? O sea, me acuerdo que en un momento no me acuerdo en qué libro hablaba de Cortázar de una manera súper brillante, lo halagaba. Me parece que cuando se refiere al libro Rayuela que ha escrito Cortázar, o uno de ellos, eh, y de hecho además tiene un prestigio pues en Latinoamérica súper bien ganado, ¿no? Cuando hablas de cuentistas en Latinoamérica, automáticamente sale Ribeiro, obviamente también sale Borges, el propio Cortázar, pero tiene una espalda que lo avala y que creo que haría sentir orgulloso una esquinita del ego de ese Julio Ramón Ribeiro que tal vez en vida no se sintió un escritor exitoso, ¿no? Así es. Yo recuerdo también que cuando estaba en la universidad tenía amigos que les gustaba mucho leer a Julio Ramón Ribeiro y ellos, pero más que leer, recuerdo que se encargaban de coleccionar historias de él, anécdotas, etcétera, ¿no? Entonces entrevistaban Claro. gente muy, muy cercana. O sea, creo que eso es lo que no sé, la diferencia con otros escritores, ¿no? Que si bien es cierto, uno siempre consulta su obra, su literatura, pero con Julio Ramón Ribeiro no te basta, o sea, quieres conocer su vida, quieres conocer sus anécdotas, etcétera. Entonces, una de ellas, recuerdo que venían y nos contaban de que en Barranco, creo, le habían hecho un busto, pero a los días ese busto había sido robado y en las noticias aparecía de que ese busto había sido robado y llevado a un callejón. O sea, ¿dónde termina el busto de Julio Ramón Ribeiro? Yo creo que era como un cuento, ¿no? Como un cuento que él hubiera escrito. Increíble. Creo que el último libro, o el último cuento que él escribe, no lo termina, es un cuento que tenía que ver con el surf, porque él vivía en Barranco, al borde del acantilado, Ujú. y quería hacer una historia sobre surf. Me parece que yo he leído ese cuento, pero si no me equivoco, no lo termina de escribir, ¿no? Y bueno, lamentablemente fallece pues de cáncer, fumaba un montón, pero hasta eso, ¿no? Es como todo en su vida es tan particular, es tan tragicómico, Ajá. que te genera aún más cariño, aún más empatía, ¿no? Porque no es el típico exitoso, como por ahí puede ser Mario Vargas Llosa, Ujú. con que lo respetas, pero no te sientes tan identificado porque el tipo pues es mega exitoso, ¿no? O sea, Ajá. tiene una casa en las principales capitales del país. En cambio, Ribeiro es este tipo flaco, desgarbado, no guapo, no exitoso con las mujeres, o tal vez sí, pero aparenta no, Ujú. que sin embargo se encuentra un humor en ser como es que lo hace muy relacionable, ¿no? Que bien podría ser incluso el vecino del costado, la persona que te cruzas en el bus, a quien le Tal estás cual. cambiando unos billetes de repente en la vía pública, no sé, ¿no? O sea, es más próximo, más terrenal incluso que como dices, de Y repente con Mario Vargas Llosa, la diferencia, ¿no? correcto. Y algo que me encantaba de Ribeiro es que la mayoría de las obras que yo he leído de él son súper urbanas. Yo soy muy citadino, muy urbano y desde las historias que hablaba en París, en su diario, en Amberes, en Bélgica, Ujú. obviamente en Lima, callejones, o sea, todo es muy urbano. Y no llega a ser lumpen o sórdido, pero no lo necesita, ¿no? Para adquirir esa Ujú. realidad que tiene la ciudad, que creo que está bastante bien descrita en sus libros, en su obra. Así es. Sin embargo, Crónicas de San Gabriel sí es la única, bueno, la única La novela única. que fue ambientada en otro espacio, ¿no? Claro, en una hacienda, ¿no? Ajá. Me parece que es Una en sierra la liberteña, sierra. creo. Ujú. Sí, sí, es la única, que claramente no es su obra más, Conocida. o más leída o más conocida. Creo que las Ujú. tres novelas que él tiene, Crónica de San Gabriel, Cambio de Guardia Los y Los genocidios Genocidios dominicales. Ajá. Dominicanos, no son muy, o sea, no son libros que alguien diga, Ribeiro, pa, no, te van a decir siempre La palabra del mudo. Habla del mudo, Tentación del fracaso, Prosa patria, Dichos del Luder, y algunas cositas por ahí sueltas, y creo que no era un mal novelista igual, ¿ah? Pero Ujú. como decía Cortázar, en la novela ganas por puntos, en una referencia al box, y en el cuento ganas por nocaut, y Rivero ganaba por nocaut todos sus cuentos, o sea, todos sus cuentos cierran Ajá. y no te falta nada, no hay una palabra de más ni una palabra de menos, o sea, encaja. Claro, claro, como también decía en los dichos de Luder, ¿no? De que hay gente que recorre 42K
pero él no le gustaban esas grandes maratones, ¿no? Él era hombre de carreras más cortas. Distancias cortas, sí, claro que sí. Sí, lo máximo. Hay otra parte en Prosas Apátridas que me gusta cuando hablan acerca de lo que uno puede recordar y lo que no, ¿no? Él hablaba mucho que la memoria es tan inteligente, o sea, es tan, no sé si perfecta, que solía recordar solamente lo que no nos destruía. Y una de esas dos cosas era que solíamos olvidar precisamente las cosas que nos daban placer y las cosas que nos daban tristeza. Entonces, ¿por qué? Porque si recordabas mucho el placer, era muy repetitivo, ¿no? Y dejaba de ser placer. Y si recordabas la tristeza, te daba demasiada pena y te destruía, ¿no? Te autodestruías. Entonces, eso era. Claro, hay una canción de Sabina que lo dice de otra manera, algo así como al lugar que has sido feliz no debieras tratar de volver, ¿no? Porque claro, mancillas el recuerdo, lo malogras. Y creo que, miren, esta conversación nomás, la cantidad de frases que hemos sacado de Ribeiro, porque se nota que ha escrito un montón. Y no es que tu objetivo fuera escribir fábulas o adoctrinarte o tener lejos un libro de autoayuda, pero sin embargo te demuestra que este tipo de libros son los verdaderos libros de autoayuda. Todo libro es de autoayuda, menos los libros de autoayuda. Creo que es otra frase de Sabina, pero lo que voy es, mira la cantidad de conceptos, de ideas claras, de posibilidades de unir pensamientos que nos deja un escritor como este que no solamente escribía ficciones, sino que iba mucho más allá, ¿no? Realmente era un tipo que escribía, no importa lo que sea, él necesitaba escribirlo, o sea, no le importaba tanto la forma, sino que simplemente escribía. Y después, ya seguramente hablando con su editor, veía, ¿qué hacemos con estas servilletas que tengo escritas por acá? Con esto que tengo escrito por acá, con esto que escribí en París, y lo juntaba y ya salía un producto, ¿no? Pero el tipo tenía que escribir, aparte me lo imagino con su Remington ahí, pasando el cigarro, pasando la máquina. Claro. Una cosa pero romántica por todos lados, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba en la universidad me metí a un curso de narrativa y poesía y el profesor nos contaba también una anécdota de Ribeiro y decía que cuando él estaba en el hospital estaba o sea, de lo flaco que era, estaba tan pero tan flaco que las enfermeras no lo dejaban fumar y él estaba desesperado por fumar. Entonces la enfermera le dijo, bueno, si usted sube de peso, yo lo voy a dejar fumar. Y lo que él hace es robarse esta semana las cucharas, los cubiertos y ponérselos en los bolsillos, ¿no? Para pesarlo. Y había subido de peso con esos cubiertos y le dan su cigarro. De hecho, creo que eso está relatado en Solo para Fumadores también. Creo que lo menciona en algún momento y después, no me acuerdo si lo menciona en la obra y tú te das cuenta que es un alter ego o él lo menciona en una entrevista o algo así, pero yo también había leído esa historia y también, o sea, esa anécdota a veces es alucinante, ¿no? Es para contársela a gente que no, a pesar de que no te haya pasado a ti, la puedes contar como si fuera personal casi. Claro, y además cuando tú la escuchas es como si fuera la primera vez y te vuelves a sonreír y a opinar y a decir muchas cosas, ¿no? Me parece genial. O sea, hablar de Julio Ramón Ribeiro no solamente es hablar de su obra, ¿no? También es hablar de su vida. Sí, todo lo que nos dejó, a mí me da un poco de nostalgia muy particular por algo que no tuve, que no conocí. O sea, yo cuando él fallece tenía 9 años, pero me hubiera encantado que hubiéramos sido más afines en cuanto a la edad, a la cronología, para poder haberlo disfrutado en vida, ¿no? Como por ejemplo sí me pasó con Vargas Llosa, a quien he tenido la suerte de conocer, de conversar, en fin. Pero Ribeiro es como un mito, ¿no? Es como una leyenda a la cual ya no se le puede tocar, no se le puede abrazar, no se le puede acercar una palabra de felicitación o de agradecimiento. Y creo que eso justamente hace que lo tenga pues ahí en la pared y que le tenga tal cariño y respeto, ¿no? A pesar de nunca haberlo conocido. Otro punto, por ejemplo, recordaba cuando hablabas acerca de la descripción que haces, ¿no? En una de las primeras prosas apátridas que comentaste y que es una de tus favoritas, él habla también en otra diciendo de que el problema de la humanidad es que le gusta clasificar a las personas. Las clasifican en gordas, flacas, altos, blancos, negros, chinos, morenos, etcétera, ¿no? Entonces, de repente cuando se acaben estas clasificaciones, llegamos todos a ser uno solo, ¿no? O sea, una reflexión que me pareció también bastante brillante. Y aparte súper adelantada a su tiempo, ¿no? Porque en el tiempo que él escribe esas cosas no había pues lo que hay ahora, que es un nivel de información o sea, ahora los comentarios racistas o discriminadores ya no son graciosos, ni siquiera te los ponen en la tele, ¿no? En la época esa
no sé, podías ver un programa como Risas y Salsa, y el chiste era al negro decirle negro, o al gordo decirle gordo. Ahora las reglas de la sociedad han avanzado de tal manera que eso ya no se permite, ¿no? Y el tipo te lo decía 50 años antes en una prosa, ¿no? En un escrito por ahí. Sí, 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 como dices, adelantado totalmente a su época. Entonces, Jesús, estamos llegando a la última parte de este espacio. De repente, por favor, puedes dirigirte a todas las personas y diles por qué tienen que leer Prosas apátridas de Julio Ramón Ribeiro. Como dijiste, de repente, señor, por favor, deje su libro 7 zonas erróneas, ¿quién se ha llevado mi queso? Que ya dijo Jesús que esos libros de autoayuda no ayudan. Estos libros solamente son para la fogata, para que prenda el fuego o para la esquinita ahí. No, mentira. O sea, yo no leo esas cosas, no las recomiendo. Si alguien encuentra algo ahí, bacán, pero yo creo que la verdadera literatura está ahí esperándonos y es mucho más interesante y de mentes mucho más brillantes, que tal vez no sea tan efectista, tan inmediata, pero que te va a dejar el corazón bastante más lleno. Y recomiendo Prosas apátridas, este libro de Julio Ramón Ribeiro, en esta edición muy bonita de Six Barral. Pero hay muchas ediciones incluso de colección, por ahí tengo una más antigua. Sí, una conmemorativa. Porque ¿no? Es sí, también. Es un libro fácil de leer, es un libro muy digerible, es un libro para cualquier persona que no esté acostumbrada a leer. Si nunca has leído y piensas en tu cabeza que, pucha, me da flojera, algún día lo haré, ese es el libro para empezar. Agarras, lo abres por cualquier lugar y te va a salir un párrafo tan chiquito como esto, que lo puedes leer hasta en el baño, mientras te ocupas, haces lo tuyo, lees lo cortito que es, y te va a dar más ganas de leerlo y rápidamente lo vas a terminar. Así que recomiendo este libro, recomiendo por supuesto toda la obra de Julio Ramón Ribeiro, y básicamente recomiendo que lean, porque para mí ha sido una de las armas más importantes que he tenido en la vida para poder abrirme paso en cosas que no tienen nada que ver con la lectura, pero que sin la lectura no hubiera podido alcanzar. Yo siempre digo, yo estudié Derecho, estudié Magia, estudié Actuación, estudié un poco de Periodismo. Nada es más importante que todo lo que yo he recibido de los libros y de la lectura. O sea, no digo que sea autodidacta, pero todo lo que leí me ayudó a poder concatenar los puntos y a poder estar siempre preparado. Así que para mí la lectura es la herramienta principal, de hecho es lo que más le estoy inculcando a mi hijo y creo que si tú que me estás viendo piensas que la lectura es aburrida, nada que ver, es divertida, es chévere. Y por favor les recomiendo que vean La Estantería, que es este formato que vamos a lanzar ahora en 10 días, en domingo, no este que viene, sino el siguiente. Y espero que disfrutar ahí en mi una nueva Instagram temporada. Y en mi cuenta de YouTube. Sí, nueva temporada, reseñamos 12 libros. Hemos empezado con dos biografías de Michael Jordan, con una biografía de un autor que se llama, un futbolista que se llama Jorge Valdano, que hace una comparación entre el liderazgo y el fútbol. Y en fin, ahí hay varios más que ya tengo ahí en carpeta. Claro, y me parece recontra poderoso el mensaje que nos acabas de dar y además importante, porque como tú dices, ¿no? De repente las personas piensan que la literatura son eso, historias que de repente fábulas, ¿no? Que no existen o no existieron, etcétera. Pero no nos damos cuenta que la literatura o las letras están también en personajes como Michael Jordan. Veíamos también en la estantería un libro de Rafael Nadal, ¿no? De Jorge Valdano, etcétera. Entonces, si te gusta el fútbol, también hay literatura de fútbol. Si te gusta de repente la cocina, hay literatura de cocina, de cine, etcétera, ¿no? Entonces la idea es leer. La literatura está en todos los aspectos de la vida y de la sociedad. No hay cosa sobre la que alguien no haya escrito algo muy interesante. O sea, hay muchísimo. Y basta que vayas a cualquier librería o ahora te lo pidas desde la seguridad de tu casa en plena pandemia. Entras a uno de estos buscadores, no sé, yo uso Buscalibre, por ejemplo. Claro. Entras ahí, pones el libro y te llega a tu casa. O sea, que no hay excusas y no lo veas como una tarea, míralo como un disfrute, que creo que es lo que te va a ayudar a poder leer más si es que te cuesta por ahí agarrar un libro a ti. Listo, Jesús, muchas gracias por participar, de verdad, muchas gracias por aceptar la invitación y además por darnos estos mensajes tan importantes. No, gracias a ti, Natalia, un placer y espero que tenga mucho éxito este espacio y que sigas difundiendo los libros que tan importantes son. Entonces, nos vemos pronto. Gracias, un beso. Hasta luego también a todas las personas que nos están viendo. Buenas noches y buen fin de semana. Chao, chao.